En Los Soprano, la gente siempre está hablando de los viejos tiempos. Tony, Junior, Hesh, incluso Carmine desde Nueva York. Todos mencionan a los tipos de la generación anterior con una mezcla de orgullo y tristeza. Hacen que suene como si alguna vez hubiera existido una edad dorada donde la mafia era más limpia, más disciplinada, más honorable y menos descuidada que la crew que vemos en el presente. Tony habla de su padre como si fuera un tipo recto que mantenía las cosas en orden. Carmine Lupertazzi es recordado como un caballero, y veteranos como Richie o Fitch Lamana siempre son descritos como tipos serios. Pero cuando realmente miramos lo que la serie nos muestra y no solo lo que los personajes dicen, aparece una imagen muy diferente. La pregunta de si la vieja mafia era mejor que la nueva mafia se vuelve menos sobre hechos y más sobre cómo la gente usa la nostalgia para mentirse a sí misma sobre el pasado. Suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque vamos a destrozar el mito de que la vieja mafia era mejor, revelando que siempre fue igual de brutal, codiciosa y corrupta. Una de las principales voces de la nostalgia en la serie es el propio Tony. Se sienta en la oficina de Melfi y habla de la generación de su padre como si fueran hombres salidos de alguna vieja película en blanco y negro. Menciona a Gary Cooper, el tipo fuerte y silencioso, como el modelo de lo que se suponía que debía ser un hombre. Recuerda a Johnny Boy Soprano, como alguien que manejaba los negocios, se quedaba callado, nunca se quejaba y nunca iba a terapia. Junior también habla de esa época como si fuera más dura y seria, como si los tipos más jóvenes de ahora fueran blandos, codiciosos y no respetaran la vida. Para ellos, su propia juventud está ligada a esos recuerdos. Así que alabar a la vieja mafia es realmente una forma de alabarse a sí mismos, de hacer que su propia historia suene noble. Cada vez que Tony se queja de las ratas y degenerados en la crew moderna, realmente está diciendo: el mundo de mi padre y por extensión mi propia identidad significaban algo más. Pero la serie también nos da flashbacks e historias que silenciosamente socavan esta imagen romántica. Cuando vemos a Johnny Boy y Junior en el flashback del golpe contra Dickie Moltisanti, no es alguna operación limpia y honorable. Tony, siendo un niño pequeño, observa parte de esa vida, viendo a su padre dispararle a un tipo en un auto y luego volver como si nada hubiera pasado. Escuchamos sobre un carnicero, el señor Satriale, que se suicida porque no puede pagarle a Johnny. Después, Johnny simplemente se queda con la tienda. Eso no es clase. Eso es explotar a un hombre desesperado hasta que no ve otra salida. Escuchamos sobre las palizas, los préstamos, la forma en que Johnny engañaba a Livia y desaparecía durante periodos largos. La imagen que se forma no es la de un grupo de caballeros honorables, sino de los mismos tipos codiciosos y violentos que vemos en el presente. La diferencia es que nadie en esa generación se sentó en la oficina de un terapeuta a analizarlo. La generación antigua también suele ser descrita como si tuviera más disciplina y más respeto por las reglas. Pero incluso eso se desmorona cuando miras más de cerca. Junior, en el presente, se queja constantemente de los tipos jóvenes que no respetan la jerarquía. Pero es el mismo hombre que intentó hacer matar a Tony en el momento en que sintió su propio poder amenazado. No se sentó al hablarlo, no siguió algún código superior, fue directo a un plan de asesinato contra su propio sobrino. En The Many Saints of Newark nos enteramos de que Junior incluso mandó matar al padre de Christopher por un insulto mezquino. Luego, años después, se sienta en su casa actuando como un viejo jefe digno, hablando de los viejos códigos. Esta es la generación que se supone que es más noble. La serie sigue dando ejemplos como este que silenciosamente prueban que el código siempre fue flexible, siempre cambiando para adaptarse al ego y la inseguridad. Cuando la gente habla de que la vieja mafia era mejor, a menudo señalan a alguien como Jackie Sr. Es recordado por todos como un hombre de clase, un jefe que mantenía las cosas estables y fluidas. Tony lo recuerda con respeto, como si Jackie representara el último momento en que su mundo todavía tenía sentido. Pero incluso la historia de Jackie no es tan limpia como la pintan. Está profundamente involucrado en el mismo tipo de negocios que la crew actual. Dirige partidas de cartas, cobra puntos de la gente y vive de las mismas estafas. También es un apostador que oculta su enfermedad tanto como puede, dejando un vacío de poder cuando muere. Bajo su mandato, Davey Scatino ya está involucrado en apuestas y rondando con la crew. El tiempo de Jackie como jefe no previene mágicamente toda la fealdad, solo retrasa la explosión.
El buen viejo jefe muere, y toda su supuesta clase no salva a su hijo de ser un niño mimado y confundido que piensa que robar una partida de cartas es una movida inteligente. Richie y Fitch Lamana son algunos de los ejemplos más claros de cómo vieja escuela no significa automáticamente mejor. Cuando Richie sale de prisión, todos lo tratan como un veterano serio que merece respeto. Él mismo camina con esa actitud, actuando como si estuviera por encima de los tipos más jóvenes porque cumplió condena y se ganó sus huesos cuando las cosas eran más duras. Pero mira cómo se comporta Richie. Es violento, impulsivo y constantemente falta al respeto a la estructura. Se niega a pagar su parte en la ruta de basura. Golpea a Vinci y prácticamente lo deja tullido de por vida por una ofensa menor. Socava a Tony cada vez que puede, empuja a Janice hacia sueños locos de tomar el poder y amenaza con una guerra entre él y Tony que destruiría a toda la crew. Esto es la vieja escuela de la que se supone que la gente debería estar orgullosa. Richie no es mejor, solo es de un lote anterior del mismo tipo de hombre, cargando la misma arrogancia y rabia, solo que con incluso menos capacidad de adaptarse. Fitch Lamana es otra vieja leyenda cuyo comportamiento real muestra por qué el pasado no es tan limpio como las historias. Cuando sale de prisión, Tony lo respeta en el papel, le da una oportunidad e intenta tratarlo con gentileza, porque es un tipo respetable. Pero Fitch no puede evitarlo, roba autos de una boda, causando vergüenza y problemas innecesarios por alguna ganancia pequeña. Le habla a Tony como si fueran iguales de un tiempo diferente, ignorando que el mundo ha cambiado y las reglas de quién es el jefe ahora son diferentes. No puede adaptarse a las nuevas realidades, pero representa esa mentalidad de los buenos viejos tiempos. Al final, Tony tiene que enviarlo de vuelta a prisión por una violación de libertad condicional solo para quitárselo de encima. El mensaje es simple. Si esto es cómo se ve la vieja mafia cuando la pones en el presente, es un problema, no una solución. Carmine Lupertazzi Sr. representa el viejo liderazgo de Nueva York que todos llaman un hombre de clase. Cuando muere, hay una sensación real de que algo del viejo mundo se ha ido. Tony y otros dicen que era un caballero, alguien que evitaba guerras innecesarias, alguien que sabía hablar y hacer dinero sin alcanzar la pistola todo el tiempo. Comparado con gente como Phil Leotardo o incluso Johnny Sack, cuando se emociona, Carmine sí se ve mejor. Es paciente, más dispuesto a comprometerse, más enfocado en los negocios que en el orgullo. Pero debemos recordar que incluso bajo el gobierno de Carmine, Nueva York sigue involucrada en estafas peligrosas, matando gente cuando es necesario y exprimiendo dinero de quien puedan. Carmine es más suave. Oculta la suciedad bajo mejores modales, pero no está dirigiendo alguna organización noble. La serie sugiere que la principal mejora en su estilo son las relaciones públicas. Se ve menos loco. Mantiene la hostilidad baja en público, pero detrás de escena el mismo juego continúa. Cuando pasamos a la nueva mafia que existe en la línea temporal principal de la serie, todo se ve más agudo, más feo y más caótico. La crew de Tony está llena de tipos que son abiertamente egoístas, descuidados o adictos. Christopher es un usuario de heroína, un capitán en ascenso que no puede sacudirse sus adicciones e inseguridades. Polly es paranoico y codicioso, siempre persiguiendo su propio sobre. Bobby comienza más gentil, pero incluso él eventualmente mata para probar su lealtad. Asociados más jóvenes como Jackie Jr. o Matt Bevilacqua tratan la vida como una película, persiguiendo estatus y dinero sin entender las reglas. Adriana es volteada por el FBI, porque es emocionalmente frágil y está fuera de lugar. Todo esto hace que la crew moderna se vea más débil y rota comparada con las historias limpias contadas sobre el pasado. Pero es importante ver que gran parte de esta diferencia viene de lo que se nos permite ver en pantalla. Con la crew del presente vemos cada sesión de terapia, cada recaída, cada discusión, cada pensamiento paranoico. Con la generación antigua, principalmente escuchamos historias filtradas contadas por hombres que tienen una razón para hacerse ver bien. Otra razón por la que la vieja mafia parece mejor es que los tiempos eran más fáciles para ellos en algunos sentidos. La aplicación de la ley no tenía rico todavía. Las escuchas telefónicas y los micrófonos ocultos eran menos avanzados, y la cultura alrededor de ellos permitía más silencio. Los tipos viejos podían manejar estafas a largo plazo sin calor federal constante. Para cuando Tony es jefe, las reglas del mundo han cambiado. El FBI tiene rico, tienen micrófonos,
Tienen testigos volteados. Una mala conversación en un sótano puede derribar una estructura entera. La economía también ha cambiado, así que la crew se ve forzada a esquemas más a corto plazo y desesperados. Fraude con tarjetas de crédito, estafas de seguros, lo que sea de lo que puedan sacar un pedazo. En ese ambiente, la disciplina naturalmente se descompone. Cuando el pastel es más pequeño y el riesgo es más alto, la gente se vuelve más egoísta. Así que es fácil para los hombres mayores decir, ustedes niños no tienen honor. Pero la verdad es que están jugando un juego manipulado en un tablero más pequeño. La idea de un código de honor es otra área donde la serie destruye el mito de que la vieja mafia era mejor. En teoría, el viejo código dice, no drogas, no lastimar mujeres y niños, no traición, respetar al jefe, respetar las reglas. En la práctica, la serie da ejemplos interminables de estas reglas siendo rotas en ambas generaciones. Pussy Bonpensiero se voltea y se convierte en informante. No es algún niño joven criado con MTV, es de la propia generación de Tony y aún así traiciona a sus amigos. La generación de Johnny Boy está involucrada en muchos crímenes feos, incluyendo empujar a la gente al suicidio y golpear deudores frente a sus familias. Más tarde, Tony manda matar a Big Pussy, manda matar a su primo Tony Blundetto, deja morir a Christopher al lado de la carretera y planea otros golpes cuando le conviene. ¿Es esto diferente del pasado o es exactamente cómo siempre funcionaron las cosas? Los rituales y las palabras se preservan, pero el núcleo es el mismo. Quien tiene el poder lo usa. El código se dobla para justificarlo. Las sesiones de Tony con Melfi son uno de los lugares más claros donde se examina el mito de la vieja mafia. Habla de su padre y los viejos tiempos con una mezcla de orgullo e ira. A veces casi está llorando por Jackie Sr. o pensando en cómo eran las cosas antes de que esta cosa nuestra comenzara a desmoronarse. Melfi lo presiona suavemente, haciéndole ver que los hombres que adoraba también fueron los que lo traumatizaron de niño. Vio violencia. Vio infidelidad, vio a su padre golpear a su madre, vio cosas peligrosas alrededor de la casa. La misma vida que ahora defiende como noble es la que le dio ataques de pánico. Cuando se queja de cómo su crew no tiene lealtad, olvida que él mismo ha roto las mismas lealtades cuando le conviene. Las escenas de terapia muestran que incluso Tony medio entiende que la vieja mafia nunca fue tan pura como él afirma. Se aferra a esa fantasía porque enfrentar la verdad significaría que toda su vida está construida sobre una mentira podrida. La serie también usa choques generacionales dentro de la crew para dejar claro que cada grupo piensa que el anterior era mejor. Tony admira a Johnny Boy y Dickie. Christopher admira a Tony y Jackie Sr. Y en otros 20 años, algún niño probablemente habría admirado a Christopher de la misma manera si hubiera vivido. Es un patrón. Los hombres mayores siempre se describen a sí mismos como habiendo sido más serios, más comprometidos, más respetuosos de las reglas. Los más jóvenes los decepcionan y la historia se repite cuando esos niños envejecen. Esto no es especial de la mafia. Es como los seres humanos hablan de la edad, pero Los Soprano lo coloca en un entorno brutal donde el costo de esa nostalgia son vidas y sangre. Cuando Richie dice que los nuevos tipos son blandos, cuando Phil dice que la generación joven no sabe lo que significa sangrar por esta vida, están defendiendo su propia identidad, no describiendo alguna edad dorada objetiva. Entonces, ¿era la vieja mafia mejor que la nueva mafia? Si vamos por la forma en que los personajes hablan, sí, parecen creerlo. Imaginan un tiempo con códigos más fuertes, mejores jefes, hombres más duros y menos ratas. Pero si vamos por lo que la serie realmente nos muestra, la respuesta es no. La vieja mafia era el mismo juego en una era diferente. La violencia, la codicia, la traición y la hipocresía estaban todas ahí, solo envueltas en un estilo diferente. La nueva mafia se ve peor porque el mundo ha cambiado. La presión ha aumentado y la máscara se ha deslizado. Vemos sesiones de terapia, presión federal, colapsos emocionales e hijos fallidos de formas que esas generaciones anteriores podían ocultar más fácilmente. Los Soprano usa este contraste para hacer un punto más grande. No hay una edad dorada en una vida construida sobre el crimen y la explotación. Los hombres del pasado no eran mejores, solo eran más tempranos. Las historias que los personajes cuentan sobre ellos están ahí para consolarse a sí mismos.
para fingir que su propio sufrimiento y crueldad provienen de alguna tradición noble perdida, en lugar de admitir que la podredumbre siempre estuvo ahí desde el principio. Al final, la idea de que la vieja mafia era mejor dice más sobre la gente que lo dice que sobre la verdad. Cada vez que Tony, Junior o cualquier otro menciona los viejos tiempos, lo que realmente están haciendo es intentar separarse de lo feo que se ve todo ahora. Es más fácil fingir que alguna vez hubo una versión limpia de esta vida que admitir que siempre estuvo basada en el miedo, el dinero y el control. El pasado les da un escudo. Si pueden decirse a sí mismos que Johnny Boy, Dickie, Carmine o alguna otra leyenda lo hizo de la manera correcta, entonces pueden fingir que son solo la generación desafortunada atrapada viendo caer algo noble, en lugar de admitir que son parte de la misma máquina que siempre ha estado ahí. Los Soprano sigue haciendo agujeros en esa fantasía. Nos muestra veteranos como Richie y Fitch que no pueden funcionar sin causar caos. Nos muestra cómo Junior ordenó golpes por razones mezquinas. Cómo la clase de Carmine aún se sentaba sobre asesinatos y extorsión. Cómo las decisiones de Johnny Boy destruyeron a personas como Satriale. Nos muestra que el supuesto código de honor se dobla cada vez que el orgullo de alguien se lastima o el bolsillo de alguien se siente vacío. Los nombres y la ropa cambian. Los autos se vuelven más nuevos. El FBI se vuelve más inteligente. Pero el núcleo permanece igual. Hombres usando un código como disfraz mientras persiguen poder y dinero. Lo que realmente cambió es el mundo alrededor de ellos. La ley moderna, la cultura moderna y las presiones modernas expusieron grietas que siempre estuvieron ahí. Los ataques de pánico de Tony, la adicción de Christopher, los colapsos de AJ, todo eso hace más difícil mantener vivo el mito. No puedes esconderte detrás de historias de hombres fuertes y silenciosos cuando tu propia mente se está desmoronando y estás sentado en la oficina de un terapeuta tratando de justificar las cosas que haces. Por eso, Tony se aferra tan fuerte a la vieja imagen. Porque la alternativa es admitir que no hay nada noble debajo, ninguna edad dorada a la que mirar hacia atrás, solo diferentes versiones del mismo daño. Así que cuando preguntamos si la vieja mafia era mejor que la nueva mafia, la respuesta honesta es que nunca hubo una versión mejor. Solo hubo un tiempo en que la gente era menos honesta sobre el costo. La serie despoja el romance y nos deja con lo que esta vida realmente es. Un ciclo de hombres persiguiendo respeto y dinero, mintiéndose a sí mismos sobre el honor mientras lastiman a todos a su alrededor, y luego culpando a la siguiente generación cuando finalmente llega la cuenta. Al final, Los Soprano nos muestra que la vieja mafia no era mejor. Solo era mejor mintiendo sobre lo que realmente era. El pasado no fue más honorable, solo fue mejor escondido. Ahora dime, ¿crees que la vieja mafia era realmente mejor? ¿O solo tenía mejores relaciones públicas? Déjalo en los comentarios, comparte este video y suscríbete para más análisis profundos de Los Soprano.